En días recientes, tanto Australia como el caso de España y Grecia fueron noticia en relación al manejo de redes sociales, sobre todo en menores de edad. España y Grecia dieron un paso para la prohibición de redes sociales para menores de 16 años de edad. Entre otros temas, la misma adicción a las redes sociales, la cuestión de todo lo que pueda llegar a haber, existir, riesgos y ser víctimas de tanto temas de abuso como de acoso escolar y también de algún tipo de índole sexual. Hay muchos riesgos, muchos peligros, hay muchos beneficios también de estar conectado a través de esta vida virtual que tenemos en redes sociales, pero creo que sí vale la pena tocar este tema desde el punto de vista de la psicología y sobre todo de la psicología infantil. ¿Por qué los niños tienen tanta adicción o son tan adictos a las redes sociales? ¿Qué daños o trastornos puede llegar a tener no tanto el control, sino la prohibición total de lo que son las redes sociales? Y es por ello que en esta oportunidad, y le agradecemos mucho en este trago amargos que para muchos padres de familia está resultando ser el tema este de las redes sociales en menores, está conmigo y le agradezco mucho la oportunidad a Gil Barrera, psicólogo. Gil, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Edgar. Al contrario, gracias. Y sobre todo con este tema que ahorita antes de comenzar ya con lo que es esta grabación, Gil, lo mencionabas que es un tema muy vigente, muy actual, en donde menores de edad están siendo acosados de cualquier tipo de acoso y también este tema de la adicción a las redes sociales. Y yo te comenzaría, si me permites preguntarte si desde la psicología del desarrollo, ¿qué ocurre en el cerebro, por ejemplo, los niños y adolescentes que los vuelve especialmente vulnerables o adictos en casos, por ejemplo, de cuestión de redes sociales? Mira, hay que tener bien claro que detrás de cada red social hay neurocientíficos, ¿no? Que nos han estudiado, sobre todo a los adultos, pero también a los niños, Ujú. en cómo atrapar nuestra atención. Un adulto tiene formado bien lo que es su cerebro, el niño está en ese proceso de maduración. Nuestro cerebro madura de la parte de atrás hacia la parte de enfrente. Ujú. ¿A qué es a lo que voy? Cuando vemos un recién nacido, siempre estamos checando cómo se encuentra de acuerdo a los hitos del desarrollo, ¿no? Si ya se voltea, si se sienta, si gatea, si camina, porque está madurando la parte de aquí de atrás. Y conforme vamos avanzando, nuestro cerebro va evolucionando o se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede? En la adolescencia, el cerebro terminó de madurar la parte de aquí de arriba, que viene siendo nuestro cerebro emocional. Por eso vemos a los adolescentes con emociones intensas, que se emocionan mucho, que están muy felices o que están muy enojados o que están muy tristes, pero no tienen bien desarrollado lo que es el lóbulo frontal, porque apenas va a empezar la maduración de este lóbulo. Ujú. El lóbulo frontal se encarga de controlar lo que son nuestras acciones, nuestro control de impulsos, el que podamos planificar o que podamos mantenernos bajo control. Era una forma sencilla de explicarlo. Ujú. Entonces, vemos a los adolescentes, bueno, ahorita cada vez son más pequeños la adicción a las pantallas y a las redes sociales, ¿no? Como primer contacto, muchos papás les empezamos a enseñar qué es YouTube, que al Ujú. final de cuentas es una red social, ¿no? Claro. Pero nuestro cerebro, nosotros como adultos, podemos decidir cuándo parar. El niño no. El niño le cuesta decidir cuándo detenerse, cuándo parar y necesita un factor externo, que en este caso somos los papás o somos los adultos responsables que estamos con ellos, ¿no? Ujú. Hablándote de esto, no sé si alguna vez te ha pasado, digo, a mí sí, que estás viendo un reel o estás viendo un video, un TikTok o un short, y cuando menos pensaste ya viste 10, ya viste Sí, 20 y pasan minutos y minutos, hasta horas, sí. incluso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a aburrirnos, ¿no? Ujú. Siempre estamos buscando cómo entretenernos. Y si eso nos sucede a nosotros como adultos, porque como te dije ahorita, hay neurocientíficos detrás que han estudiado cómo funciona nuestra atención. Antes mirábamos videos largos cuando recién empezó YouTube y ahorita son videos cortos, ¿no? Cortitos. Y hay una sobreinformación, hay mucha saturación y eso hace también que te vayas enganchando. Otra cosa que sucede es que el, el contenido que tú veas generalmente es contenido relacionado a lo que a ti te gusta. Ujú. Y esto también te genera pequeños shots de dopamina. La dopamina es ahorita un neurotransmisor que se ha estudiado mucho y que también está hasta un poco de moda, ¿no? Ujú. Porque es el neurotransmisor que se encarga principalmente del placer. También trabaja lo que es la atención y lo que es la motivación, pero principalmente lo que es el placer. Cuando Ujú. algo a ti te gusta, cuando algo tú disfrutas, generas un shot de dopamina que te hace que te quedes ahí un tiempo. Ujú. Entonces, eh,
No te puedo decir más o menos cuánto es lo que dura la dopamina, Ujú, pero es el shot ese es lo que nos hace volver a repetir y quedarnos ahí. Entonces, okey, si te fijas, hay un video corto, se acaba el video y miras otro video, otro más. generas otro shot de dopamina y otro Ujú, shot de dopamina, y ahí te quedas, ¿no? ujú. Una forma también así sencilla de explicar el por qué sucede esto, ¿no? Sí, y justamente, y en el caso, por ejemplo, de los menores de edad, Gil, ahí me imagino, ¿no? Porque es demasiada carga, ¿no? Ahí de lo que comentas. Obviamente debe de existir algún tipo de hasta aquí, ahí es cuando ya entra, por ejemplo, los padres de familia, de tener un control, pero ¿qué tanto, por ejemplo, es positivo lo que quieren hacer en España y en Grecia y también en Australia, de prohibir totalmente las redes sociales? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la mente de un niño que está justamente como lo estás diciendo, viendo reels, 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 y de repente dice: "¿Sabes qué? Se acabó, porque dice el gobierno, ya no puede haber menores de edad, prohibición total". ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con este niño? Fíjate que un problema muy grande que está sucediendo, cada vez se está perdiendo más el vínculo o el contacto con los seres humanos, con las demás personas, ¿no? Y lo estamos reemplazando por la pantalla. Yo me imagino que va a pasar un pequeño caos en estos países cuando recién empiecen a restringir las redes sociales para menores, ¿no? ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados y tan adictos a ellas que van a quererlas recuperar. Cuando Ujú, tú le dices a un niño de 3 años, 4 años en el súper, no te voy a comprar un juguete o un chocolate, te hace un berrinche ujú, porque va a medir tu límite. Y si el niño te llora fuerte, te llora, te hace el berrinche con pataletas y todo, y uno por vergüenza, ya toma, aquí está el chocolate, ujú, hacemos que el no para el niño significa un tal vez. Y muchas veces sucede así con los papás, le voy a empezar a quitar tiempo con la tablet, con el videojuego, hace berrinches grandes y el papá, bueno, pues está bien, mejor ahí te va, ¿no? Porque también se convirtió en una niñera, ¿no? sí, Eh, y una niñera muy silenciosa que apoya mucho a los papás. Necesito 5 minutos para mí. sí. Toma, aquí está el tiempo. Lo que fue la televisión en nuestros tiempos, ¿no? Y ahora ya Exactamente. la tablet. Ahora es la tablet y la facilidad de poderla llevar, ¿no? Ujú, Y hasta el celular, que en todos también en lados. en en todos lados se lleva. El problema, sí siento que va a haber un pequeño caos, pero va a ser un caos de ajuste. Cuando tú estás corrigiendo una conducta inadecuada, se dispara esta conducta porque va a medir el límite. Ujú, Pero luego viene un declive donde ya se empieza hasta a normalizar ujú, y adecuar la conducta, que es lo que tú deseas. Es algo que siempre le digo a los papás, vamos a empezar a trabajar con límites, límites sanos. ujú, Probablemente van a ser 3 o 4 días que el niño se te ponga pesado, ¿no? Porque va a extrañar eso que tú le estás limitando o que le estás controlando. Pero a partir del cuarto día, esta conducta va a decrementar, ujú, decrementar. ujú. Y hago la aclaración porque muchas veces es, ay, llevé al niño con el psicólogo y me salió peor, ¿no? Pero Ajá. son 3 días, ¿eh? 3 días en lo que esto se ajusta. Claro, claro. Eh, ¿Por qué hablaba de esta parte del vínculo? Porque muchos niños, al igual como sucedía con nosotros, pero ya de una manera distinta, antes nosotros a lo mejor no nos animábamos a contarle algo a nuestros papás Mm, porque nos iban a interrumpir, porque nos iba a venir un chanclazo, nos iba a venir, ¿cómo se dice? La vitamina C, ¿no? ujú, En forma de chancla o en forma de cinto, ¿no? exacto. Pero era, oye, fíjate que tengo, y ya reprobaste. O sea, hay un estudio que te dice que tardamos 3 segundos los padres escuchando a nuestro hijo, ¿no? Porque ya estamos nosotros anticipando la situación. Ujú, Pero nuestros niños de ahora, en vez de preguntarle a mamá, a papá o contarles que tienen un problema, buscan en línea, ¿no? Una solución. ujú. Buscan con San Google o con el doctor GPT Ajá, así la es. solución a su problema, ¿no? Y muchas veces le preguntan a alguien y reciben un mal consejo también, Ujú, como nos sucedió también en nuestra generación. ujú, Pero el detalle está que el vínculo que debería de tener el chico con sus padres no se ha formado. Y el vínculo muchas veces es nada más, miras a papá como esta persona que viene y me castiga y me limita, ¿no? ajá, así es. Entonces, creo que habíamos hecho un paso agigantado en la conexión con los demás seres humanos, con nuestros hijos o los hijos con los padres, pero vino esta barrera y esta adicción fuerte hacia las pantallas que ha, ¿cómo se dice?, generado estas dificultades. Ujú, Por eso ves que cuando le quitas la tablet o le vas a limitar el acceso, vienen los desbordes grandes, ¿no? ujú, Ahorita tú me platicabas, si me quitas mi videojuego, me voy a hacer daño, ¿no? así es. Muchas veces puede ser un chantaje, pero tampoco hay que dejarlo pasar por alto, no hay que prestar atención al comentario. Ujú, ¿Cómo puedes llegar a expresar eso? Porque te estoy limitando algo por tu bien, ¿no? ujú.
Entonces funciona mucho explicarle a los hijos por qué estás haciendo las cosas, por qué es un límite. La OMS tiene tiempo atrás, desde el 2020, 2021, cuando estábamos todos encerrados, se empezaron a ver el impacto que ha generado las pantallas en nosotros, ¿no? Ujú, Antes del 2020 se hablaba mucho que el tiempo en pantalla era importante, ¿no? De que cuánto tiempo pasas en la pantalla. Después de la pandemia se observó que aparte de pasar tiempo en pantalla, es el tiempo de calidad, qué tanto tiempo trabajas, qué ujú, tanto tiempo te entretienes, qué tanto tiempo te informas. Y lo que veo ahorita con los niños, sobre todo con los adolescentes, es que pasan más tiempo en lo recreativo, ¿no? ujú, Eh, exactamente. Jugando videojuegos, contestando mensajes, viendo Ujú, notificaciones, subiendo fotos, comparando contenido ujú. y cada vez pensando menos por ellos, ¿no? Sí, de hecho, ahí va mi siguiente pregunta relacionada justamente con el manejo y las formas que tienen los niños de usar sus redes sociales, porque también me ha llamado la atención, Gil, cifras, datos que van a conocer. Recientemente, hace unas semanas, fue día relacionado al tema de la depresión, en contra Ujú, de la depresión y sobre todo identificar focos de advertencia, padres y todos en general de la sociedad, porque nos dicen, y me imagino que también nos lo vas a comentar tú, cada vez es más edades más tempranas llegan casos de depresión, sí. depresión a edades justamente más de niños, más chiquitos y chiquitas. ¿Tiene mucho que ver el uso de redes sociales o las propias redes sociales? A lo mejor el hecho de que te venden un mundo perfecto y al momento o una vida perfecta, y tú al momento de ver o compararte, pues, a lo mejor no llegas a esos niveles, porque unos dicen: "Lo que pasa en redes sociales es una mentira", y eso Sí. a lo mejor te tiene que quedar ya bien en claro para evitar justamente eso, ¿no? Que vivas después de la frustración de decir: "Es que tal influencer o esta muchacha, este niño, pues ya ve sus niveles y yo no estoy así". Sí, totalmente. Influye mucho el contenido de lo que estás viendo, el cómo te comparas. Principalmente se empezó a estudiar el impacto así en la depresión y en la ansiedad que nos ha generado las redes sociales, ¿no? Ujú, Mucho por comparación de cuerpos, por comparación de vida, por cuántos likes recibes, por cuántas notificaciones recibes, ujú, y el FOMO, ¿no? El miedo ujú. a quedarte fuera de lo que está pasando. Sí es. Y cada vez también ves a más chicos que ya no dicen, me gusta tal tema, ¿no? Sino les gusta este tema para ver si yo también puedo participar, ¿no? Ujú, Ese es uno de los principales problemas que vemos, ¿no? Y que también a veces, viendo esta parte del FOMO, puede caer tu hijo o este menor en algún grupo de odio, en algún grupo de información que no es la adecuada para ujú. tu hijo, ¿no? Antes, lo he dicho mucho en otras pláticas y también en la radio, antes existía un control, digamos, los que crecimos viendo la televisión, había un control de programación infantil, ¿no? Si Así es. estabas viendo el Canal 5, por ejemplo, Ujú, sabías que de 3 a 8 aquí en Sonora, ujú. El tiempo de Sonora, en ¿no? tiempo de Ajá. Sonora, era la barra infantil, ¿no? Ya a Así partir es. como de las 6 ya era barra adolescente, ¿no? Sí. Pero a partir de las 8 empezaban los programas como Otro Rollo, los programas de Facundo, que era ya una programación más orientada para adultos, ¿no? Ujú. Y aún así los Lo veíamos. veíamos, ahí estamos Sí. viendo. Sí, de hecho, me acuerdo, por ejemplo, Canal 5 salía la familia Telerina acá que decía: "Vamos a la Sí. cama", y no sé qué rollo, ya para que los niños fueran a la cama, ¿no? Y ya siga los adolescentes y adultos, pero ahí andamos de todas maneras viendo. Sí, el detalle está que también hasta ellos estaban controlados. Antes Ujú, no podías decir ciertas palabras en televisión. ujú, Ahorita la apertura que tienes en YouTube o en otras plataformas a decir lo que tú quieras todo. y el contenido que tú quieras, ¿no? Vemos cada vez contenido que es más sarcástico y más adultizado. Claro. Y vemos a niños de 5 años viendo este tipo de Y programas. Y sexualizado también. sexualizados completamente. Ujú, A pesar de que ha crecido mucho la conciencia, cada vez también aumenta más esto, ¿no? ujú. Y el contenido inapropiado para la edad, cada vez veo a niños a más temprana edad ya viendo contenido para adultos, ¿no? Sí, oye, Gil, y volviendo al tema este de la Sí. prohibición, ¿ves tú, algún tipo de problemas que pueda surgir con una prohibición? Vamos a suponer que aquí en México dicen: Vamos a hacer lo mismo que en España y en Grecia, vamos a prohibir que menores de edad de 16 tengan acceso a redes sociales". ¿Podría haber algún tipo de complicación, psicológica en los niños, por ejemplo? ¿O te inclinas más por el control o educar más que prohibir? Yo me inclino más por la educación, ¿no? Educación. Normalmente educamos ahorita a nuestros hijos. Bueno,
El patrón dominante es que nada más les enseñamos a ser obedientes y a cumplir órdenes, ¿no? Ujú, Pero no les enseñamos tanto a tener criterio. ujú, Si tú le explicas a tu hijo a tener criterio, explicarle los porqués de las cosas, no nada más es llegar y te lo quito porque lo digo yo, ujú, sino que le digas, es que esto lo hago por tu bien. La OMS ahorita recomienda que para chicos de 12 años, por ejemplo, la exposición a pantallas sea no máximo 2 horas, ujú. pero dice que para niños de 0 a los 2 años, que no sea 1 hora. Okey. ¿Por qué? Porque vas acostumbrando a tu cerebro a vivir a una velocidad más rápida y siempre estar con contenido, ¿no? Y te pierdes momentos de aburrimiento donde empieza la creatividad o la toleración a las emociones, ¿no? Para poder saber cómo controlarlas o cómo lidiarlas, ¿no? Por así decirlo. Al principio, si se prohíbe aquí, yo creo que sí vamos a tener un problema fuerte. Primero vamos a tener niños y adolescentes molestos y enojados, ¿no? Ujú. Pero también siento que va a suceder otro fenómeno, van a regresar los niños a la calle, Okey. a tener raspones y cicatrices, Ah, sí, como lo tuvimos pero lo nosotros, sano, pues, ajá, ¿no? Ajá, exactamente. que eso es meramente lo sano, ¿no? Ujú, Y lo otro que va a empezar a suceder, vamos otra vez a generar más conexiones, ¿no? Que es algo que se está perdiendo ahorita. ujú. Sí es cierto que las redes sociales nos facilitan la conexión con otra persona que no es de tu colonia, que no es de tu ciudad. Pasa mucho, por ejemplo, en las escuelas privadas que tú vives en una colonia al poniente y tu Sí. amigo vive al norte. Ujú. Entonces está difícil que en la tarde jueguen y a lo mejor un videojuego en línea te puede dar ese acercamiento, ¿no? Sí. Pero ya casi no ves a niños jugando en el parque fútbol, jugándose el último gol, Ujú. Sí, sí, sí. o jugando a la roña, a las escondidas, o simplemente salir a platicar, ¿no? Ujú. Creo que eso es algo que va a empezar a suceder otra vez, que los chicos van a empezar a convivir, pero a convivir sanamente y no a través de una pantalla. Sí, ahorita, por ejemplo, detectas, y obviamente sin decir nombres de pacientes ni nada, pero detectas tú ya en tu experiencia, Gil, Un Edgar, así. sí, Ajá, por sí. ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, detectas cada vez más niños que ¿qué patrones tienen? Es decir, por ejemplo, no, les cuesta mucho socializar, les cuesta mucho de expresar sus sentimientos. ¿Cuáles son los patrones o cuál es lo que estás detectando más frecuentemente? Mira, yo me dedico a niños y adolescentes, ¿no? Sí. Y principalmente entreno habilidades sociales y Ujú. también trabajo con trastornos de ansiedad. Okey. Cada vez veo que hay más dificultad para el niño para poderse expresar, ¿no? Para poder decir lo que quiere o lo que siente. Generalmente hay desbordes porque no saben cómo hacerlo. Incluso, o sea, la misma tecnología nos ha llevado a eso, ¿no? Ujú, Antes uno se aprendía un número de teléfono, digamos, de tu pizzería favorita y pedías la pizza. Oye, mamá, quiero pizza. Bueno, pídela. ujú, Y te animabas a pedirla. Te ibas claro. a los tacos y tú pedías tu taco. Ujú, Y ahorita el niño, no, me da vergüenza. ujú. ¿Por qué? Porque ya no necesita hablar. Saca Uber Eats, saca Rappi y pide lo que quiere, ¿no? Se pierde ese Y hasta ni contacto. para socializar con el del repartidor, porque la dejan ahí en la puerta, ¿no? Ya se va, ¿no? Sí, tal Sí, cual, ajá. o sea, nos está quitando esas conexiones, ¿no? Incluso Sí. hasta los papás a veces ves las casas y está el hijo en su cuarto, la hija en su cuarto y un papá en su cuarto y el otro en la estancia, ¿no? Ujú, Y cada uno con una pantalla. exacto. Se pierden mucho esas interacciones, ¿no? Ujú, ¿Qué nos puede ayudar? Es importante generar momentos de desconexión sin pantalla, ¿no? ujú. Lugares y momentos, porque también ves en una carne asada, a lo mejor ves a los papás platicando, los tíos, los amigos y a los niños, cada uno con una pantalla, ¿no? Así es. Sí, eso es muy común, cada vez es más común. Y, por ejemplo, nosotros poníamos ahí el caso en la etapa esta de las festividades navideñas, que también, pues, van ahí a celebrar en toda la familia, la casa de la abuela, la típica, ¿no? Están todos juntos y todos con el celular, ¿no? Ujú. Y nadie está prestando atención a lo que está ocurriendo en la mesa en el mero 25 de diciembre, cuando, pues, antes era, pues, la hermandad, la fraternidad de estar todos reunidos ahí en familia, pues, ¿no? Y eso también nos genera problemas a veces en los chicos, de no saber leer a la persona con la que están al lado. Ujú, Una habilidad básica que tenemos los seres humanos es que sabemos identificar una emoción y sabemos identificar la intención que tiene la otra persona contigo, ujú, pero a través de la pantalla no lo podemos ver tan fácil, ¿no? ujú. A lo mejor con emojis, pero también ves ahorita muchos los chicos que están repitiendo memes, que están repitiendo chistes nomás por repetir y porque ya se creen grandes, porque Ujú, también todo el contenido está más orientado hacia los grandes, claro. no hacia los niños, ¿no? Ujú, Sí hay casos como Blippi o lo que era Peppa Pig, caricaturas infantiles y todo, pero al niño
que tiene acceso a una tablet, a un celular o al YouTube en la televisión, Ujú, va a poner otro tipo de contenido, ¿no? ujú. Oye, y te iba a decir, pues aquí el papel importante es el de los papás, ¿no? O sea, de Así todo lo que es. hemos platicado, sí es una carga y una responsabilidad muy fuerte, pero creo que aquí es labor de equipo, es decir, si está los papás de acuerdo, si hay, en este caso, que papá y mamá estén presentes, o bien que esté la mamá o el papá, pero pueden ayudarse, por ejemplo, con especialistas como ustedes, pues los psicólogos que les puedan hacer equipo y guiarlos en lo que es el proceso, porque siento yo, digo, desde mi punto de vista, que estos tiempos son más difíciles de ser papá que antes. No sé tú cómo la veas, o a lo mejor algún papá te lo ha dicho. Es que fíjate que hace poco estaba viendo eso. Puede que sí, para algunos puede ser más fácil, Ujú, pero sí es un poco más difícil porque antes papá era la fuente de conocimiento, de exacto. sabiduría, de él aprendíamos a cómo socializar y a cómo convivir. Y ahorita tienes muchos modelos, ¿no? Y ves a muchos papás, es que yo no sé de dónde dice malas palabras y en mi casa no digo. Ajá, Yo no sé de dónde dice tantas groserías si en la casa no las escucha, ¿no? Si en casa las hay, el papá no te dice, exacto. no te dice nada, ¿no? Pero porque ahorita hay demasiado contenido inadecuado, ¿no? Y también la poca vigilancia, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, vigilamos mucho como adultos qué tipo de película va a ver el niño. Si lo Ujú. llevas al cine, si la película es clasificación A, clasificación B o B15, ¿no? Y si ese, pues no es para No, ellos, para ¿no? nada. Ujú. Aunque sea Deadpool. Ujú, Digo que esa exactamente. fue un problema en su momento, ¿no? Sí, cómo no. Pero no cuidamos los videojuegos. Ujú, Hay videojuegos que son aptos para niños, hay ujú, videojuegos para adolescentes ujú, y videojuegos para adultos, como el GTA ujú. o el Red Dead Redemption, que son los dos videojuegos que todos los niños ahorita te piden. Todo lo tiene, claro. Eh, y ¿cómo se Y ahí, dice? por ejemplo, perdón que te interrumpa, Sí, ahí, por ejemplo, es hablando de prohibición, porque también había la idea, sí en México, de prohibir los videojuegos violentos violentos. o cargarles, ¿no? Para que haya un pago adicional de impuestos. Otra vez el tema de la prohibición. Ahí, por ejemplo, sí hay, que será, no sé si comparar uno con otro, redes sociales prohibirlas y también los videojuegos violentos. Ahí, por ejemplo, hay evidencia científica que dicen, si se los prohíben en los lugares, ¿le bajaron el tema ya de la violencia a los niños o no hay una evidencia científica No que se mida? creo, yo honestamente no creo que vaya a cambiar. Yo creo que se va a recaudar más impuestos. Eso, Es lo que va a eso es pasar. lo que yo Ajá, veo, ¿no? sí. Yo creo que ahí lo que debe de suceder es que como papá estés más al tanto de lo que hace tu hijo y como papá realmente conocer a tu hijo, Ujú, no dar por hecho que lo conoces porque te pidió un videojuego, no dar por hecho que lo conoces porque es que mi hijo es tranquilo, está en su cuarto, ujú, pero ya su cuarto ahorita no es el lugar más seguro, es el ujú. lugar donde más se expone. Completamente, porque aparte con estos aparatos y tienen dispositivos de todo tipo, pues está en su cuarto, pero está interactuando con quién sabe quién, pues, ¿no? Exactamente. Y esos son los riesgos, los peligros. Ya estamos prácticamente en el cierre, Gil, y sí me gustaría reflexiones finales sobre este tema, que podríamos hablar muchísimo tiempo todavía más porque da el tema para ello, pero entonces aquí el llamado es a los papás a estar presentes, a estar pendientes, vigilantes de sus hijos, y me gustó algo que dijiste, ¿no? De ser sus mejores amigos, de buscar esa interacción y conocer realmente a sus hijos. No nomás porque están ahí en su casa y los tienes presentes significa, ay, los conozco muy bien, sino que hay que estar presente con ellos. Así es, hay que estar presente, pero realmente presente, ¿no? La presencia, no me refiero tanto a la presencia física, Física. porque podemos Ujú, estar tú y yo aquí juntos, ujú, pero tú con tu celular, yo con el mío, y no hay una convivencia como tal, ¿no? completamente. Sino tratar de conectar con tu hijo, ¿no? Conocerlo, saber qué le gusta, y sobre todo generar momentos también sin conexión a pantallas. ¿Por qué lo digo? Porque también si a nuestros hijos los tienen atrapados, vamos a hablarlo de la jaula que tenemos como adultos, ¿no? Es que estoy mandando un correo, le estoy contestando a un cliente, Ujú, estoy haciendo tal cosa, te llevas del trabajo a casa y pierdes ese momento para conectar también con tus hijos. Y tus hijos también a temprana edades, pues siempre está ocupado, nunca tiene tiempo para mí, pues yo también me encargo de lo mío, ¿no? ujú, exacto. Entonces, sí es un llamado a invitarlos a participar más con ellos, a realmente conocerlos. No nomás es, ay, son vacaciones, nos vamos a ir de vacaciones a la playa sin celulares. Ujú, Vas a tener el viaje, las primeras 2 horas, mucho coraje, mucho fastidio. Ay, es que mi papá quiere pasar tiempo con nosotros por fin, ujú, pero si nunca generaste ese vínculo, van a ser unas vacaciones difíciles claro. y te la van a hacer, van a Ujú, hacer que la pagues, ¿no? Hasta que la ajá, logres. sí. Pero
La pero hay que verdad es, empezar. Ujú, hay que empezar a hacer eso. Si tu hijo ya está grande, puedes aprovechar de todas maneras, ¿no? ujú, Nunca es tarde para tratar de mejorar ese vínculo, que ujú, siento que es lo principal que ahorita nos está generando problemas. ¿Por qué ujú, se refugian en redes sociales? ¿Por qué se refugian en pantallas? Porque otra persona te va a ver, ¿no? Si a ujú, ti te gustan los patos, no sé, es ujú. la Sí, sí. primera palabra que se me vino. Ajá. Vas a encontrar un grupo que le gusten los patos, pero si tu papá ves que a tu hijo le gustan los patos y tú, ay, qué raro eres, pues tu hijo no va a quererse Ajá. vincular contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí es importante conocer qué les gusta, quiénes son y cómo son, ¿no? Ujú, Principalmente. eso es muy, muy importante y a veces ocasiones que no ocurre y lamentablemente viene ya estos problemas y justamente eso, Gil, el hecho de que muchos papás que a lo mejor nunca han tenido ese vínculo con el hijo, no ha habido algo que los una, ¿no? En alguna conversación de algo en punto en común, y dice, es que se me hace bien difícil porque no sé cómo entrarle. Pues hay que entrarle y no sé si ahí, por ejemplo, los psicólogos pueden hacer equipo con el papá para buscar la forma en cómo Sí, interactuar. sí, totalmente. Es algo que yo hago mucho en mi consulta, ¿eh? Ujú, Siempre trabajo mucho en pro del vínculo, porque es lo que va a ser el mejor seguro para el hijo, ¿no? ujú. El que se mejore esto, buscar actividades recreativas, porque muchas veces mamá es quien hace todo y Ujú, papá a veces llega a estorbar, lo ajá. sé, y no es porque esté en contra de los papás, ¿eh? Sí. Sí, pero también papá es importante que te unas a esa dinámica, no le dejes todo a mamá, ¿no? Sí, completamente. Pues ahí la invitación para estar ahí bien pendientes justamente de nuestros niños y en estas etapas tan difíciles que tenemos en la sociedad. Gil Barrera, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde, Gil. Gracias, gracias por estar y sobre todo por la recomendación muy importante. Creo que son puntos muy valiosos y ojalá que esto abra conversación al interior de sus hogares, a la gente que nos está viendo y escuchando en este podcast, para saber que no están solos, no son el único caso que existen similar. Si usted tiene problemas a lo mejor de comunicación o con un niño que está teniendo esta adicción al tema de redes sociales, temas relacionados también con depresión y demás, no están solos, no es el único caso y hay gente que le puede echar la mano. Gil es uno de ellos y toda la cantidad importante también de especialistas en la materia. Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Trago Amargo. No, gracias a ti por la invitación, Edgar. Gil Barrera con nosotros. Esto fue el Trago Amargo, podcast de Bura Multimedia. Nos escuchamos y vemos en la próxima.